presenta Motorola con su Motorola Edge 40 Neo. Hello, Moto. La tasa de desempleo para todo el país se ubicó en noviembre, los datos presentados en el mes de diciembre, en el 8,3%. En Montevideo ese guarismo fue del 7,3% y en el interior 8,9%. Pero el reporte del Instituto Nacional de Estadística agrega otro dato relevante. El no registro de la Seguridad Social por el trabajo principal se sitúa en el 22,3%. A todo esto, los registros más altos de desempleo se advierten en el litoral del país. Río Negro es la tasa más alta de todo el territorio nacional, con el 13,5%, seguido por Artigas con el 12,2%. Con esto como objetivo, según informó Búsqueda el jueves pasado, la Dirección Nacional de Empleo hará foco en la frontera, con especial hincapié en la informalidad, que ronda en la zona el 40%. La crónica informó que una consultora fue contratada para estudiar desde febrero y durante 4 meses la situación allí, con especial foco en Rivera y Cerro Largo, por un lado, y Artigas, Salto y Paysandú por otro, donde además de un diagnóstico, también deberá incluir las propuestas para mejorar los niveles de empleo formal en esa zona. ¿Por qué se da esa situación de empleo informal y alto desempleo en algunas zonas del país? ¿Es una realidad homogénea? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Daniel Pérez, director nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Daniel, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Francisco, un gusto estar aquí y un saludo a toda la audiencia. Viniste hoy, te sacamos de algún momento de la oficina, teniendo en cuenta que en un rato nada más tenés ahí un anuncio que se hace en el Ministerio. Sí, en un rato vamos a tener una conferencia de prensa donde, bueno, en el marco del convenio entre la Cámara de la Construcción y el Zunca se van a estar iniciando sorteos justamente de algunos puestos de trabajo que van a haber a partir de ahora, sobre todo en el norte del país cuando hayan obras públicas, y que se va a utilizar en la plataforma del Ministerio de Trabajo para hacer esos sorteos. Eso es parte de un acuerdo que se hizo entre las gremiales de la construcción y los trabajadores en la última ronda del Consejo de Salario. Sí, exactamente. Ya habían habido algunas experiencias anteriores cuando la obra de UPM también se hizo, esta última, digamos, en Pueblo Centenario, se hizo también un acuerdo y así nosotros ya participamos de los sorteos. Con la parada de la refinería de ANCAP también se han hecho sorteos y ahora en realidad se extendió un poco más. Es un acuerdo en el marco de los consejos de salario, donde negociaron otro montón de cosas. También acordaron esto, y lo bueno es que ambas partes, tanto trabajadores como empresarios, acuerdan que, bueno, el Ministerio de Trabajo en ese sentido es garante para decir, bueno, este sorteo es transparente y esto es así. Como también ha pasado, si vos lo recordás, con el tema de oportunidades laborales, que muchas intendencias no piden habitualmente que los sorteos se hagan a través del Ministerio de Trabajo, justamente por la garantía de transparencia que da a todas las partes. ¿Es el sector de la construcción de alguna manera modélico en la relación que hay entre trabajadores y empresarios en sus vínculos que se dan, o es una realidad que está ceñida a ese sector por las características propias del sector? Bueno, tanto como decir si es un modelo, no sabría decirlo, habría que estudiar muy bien cómo son todas las relaciones. Sin duda lo que tienen es que son dos gremiales, tanto la de empresarios como la de trabajadores, que tienen una larga trayectoria. Son dos gremiales que muy maduras, que negocian muy duro, porque negocian muy duro en términos de muy fuerte, pero también tienen gran capacidad de acordar y capacidad de madurez para decir, bueno, podemos sortear las diferencias y avanzar en las cosas que estamos de acuerdo, y creo que eso hace bueno a las relaciones laborales. Planteaba esto porque durante mucho tiempo se dijo, por ejemplo, que el sector de la bebida también tenía unas características propias en función de la relevancia que tiene el sector, el peso que tiene el sindicato dentro de ello, y que también logra conquistas que otros sectores no logran, digamos, ¿no? Hay sectores bastante más disminuidos que el sector de la bebida o de la construcción, en función de que hay poco de los trabajadores de dónde tirar, digamos, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver, vos decía, muchas veces con trayectorias institucionales que tiene que haber de parte de los trabajadores, también con el número de trabajadores que abarcan, digamos, ¿no? No es lo mismo sindicatos muy grandes, como tú decías, la bebida, el Zunca o el UMRA, por ejemplo, el sindicato metalúrgico, son sindicatos realmente muy grandes, con otros sindicatos que son mucho más chicos, y también con las trayectorias incluso del lado de las cámaras empresariales también, y a veces con coyunturas históricas, porque a veces hay personas que se van o que vienen o que ingresan o que están en determinado tiempo. Hay construcciones que llevan tiempo de hacerse, ¿no?
Daniel, desde agosto del año 21 está disponible la Ley de Promoción de Empleo 19.973, una ley que busca fomentar la contratación de determinados grupos de personas otorgando subsidios a las empresas. Cuando entrevistamos aquí al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, sobre la promoción de esta ley, lo que nos decía es que este era un instrumento que buscaba los mismos fines que el instrumento que había tenido el gobierno del Frente Amplio, pero con unos cambios, porque aquel no había dado los resultados que se esperaba. Según los datos que vos comentaste en una entrevista con Búsqueda la semana pasada, en el año 22 hubo 4.500 contrataciones en el marco de esta ley, y en el año 23 otras 4.500, o sea, unas 9.000 con este instrumento. ¿Es satisfactorio este número? No, no es satisfactorio para nada. Creo no es un mal número, pero no es un dato que a nosotros nos conforme. Lo primero es decir que nosotros lo que hicimos también con estos cambios fue poner foco en algunos grupos poblacionales, agregamos las personas mayores de 45 años, hicimos las personas con discapacidad, además generamos algunos programas específicos de cómo medir la vulnerabilidad, en esto es decir, bueno, le pagamos más, subsidiamos más a las empresas que contratan a las personas que están desempleadas y que pertenecen a hogares pobres o que pertenecen a grupos, por ejemplo, que trabajan clasificadores. Bueno, en el litoral también lo hicimos, personas afrodescendientes, personas trans, migrantes que están por debajo del nivel de pobreza y que tienen grandes dificultades para acceder al empleo. Otorgamos subsidio más alto, pero no estamos conformes y de hecho uno de los mayores problemas, te diría, que tenemos es que no se ha alcanzado todavía el nivel de difusión que nosotros quisiéramos tener. Nosotros hacemos habitualmente, el equipo técnico, presentaciones ante grupos empresariales o centros comerciales o distintos agrupamientos de la ley y en general dicen, che, qué buena que es esta medida. ¿Y cuándo empieza a funcionar? Te pregunta. Entonces ahí uno ve que todavía nos falta en ese sentido llegar y por eso también ahora vamos a empezar a trabajar con el BPS para ver si todos o algunos de estos beneficios se pueden otorgar de modo automático. Por ejemplo, si una empresa contrata, que es uno de los focos que nos interesa, jóvenes que no han tenido ninguna experiencia laboral, que tienen menos de 24 años, si no se puede buscar la forma de otorgarlo de modo automático, de forma justamente de poder llegar y evitar eso, porque a veces lo que ocurre es que las empresas no conocen que tienen este beneficio y que tienen que ir al Ministerio de Trabajo a hacer este trámite, y también ocurre que a veces las empresas le tienen miedo, digamos, al Ministerio de Trabajo, porque no se piensan que somos el FBI o alguna sí, cosa que lo van parecida. A investigar y que algo le van a encontrar. Exactamente, no se dan cuenta que en realidad nosotros lo que estamos buscando, particularmente con esta ley, es buscar promocionar el empleo, generar más empleo, más allá de obviamente el rol de contralor que tiene la inspección, que cuando tiene que hacer la inspección, o bueno, si hubiese alguna denuncia, pero en realidad ningún empresario que esté trabajando normalmente, legalmente y bien, debería de preocuparse por eso. Ahora, si el beneficio se otorga de modo automático, no hay una promoción, porque la empresa va a definir hacerlo con esta persona o con esta otra. Si lo hace con esta otra, tendrá unos beneficios, pero lo vas a ver después. O sea, ¿qué es lo que falta para que la ley se transforme en un instrumento aún más útil? Cuando estamos hablando además de poblaciones muy vulnerables en particular, ¿no? Y tener 9.000 personas contratadas bajo un régimen para que el Estado dispone de cierta cantidad de recursos, se advierte como que puede rendir más, diría un viejo carnet de la escuela. Exactamente, que puede rendir más. Por eso queremos mejorar justamente todo lo que tiene que ver comunicación, y en esto de la automatización no es así nomás, porque en realidad muchas veces las empresas buscan, justamente saben, por ejemplo, si yo decía esto de primera experiencia laboral, saben que ese es un beneficio y lo tienen, y nos pasa incluso muchas veces en las presentaciones, yo justo ayer contraté un chiquilín que tenía esas condiciones, y si no puedo hacer que se lo beneficio, digo, no, porque tenías que haber hecho el trámite previamente. En realidad, si fuese automático, podías hacerlo. Lo mismo con lo que se llama con poblaciones vulnerables, estas poblaciones que están por debajo de la línea de pobreza. Las empresas, por ejemplo, pueden hacer acuerdos con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en barrios muy carenciados o lugares muy carenciados, que saben efectivamente que esa población está eso, y efectivamente si uno pudiera otorgarlo de modo automático también agilizaría, porque lo que buscas es justamente que la empresa busque esos perfiles para decir, bueno, quiero darle una oportunidad a un chiquirín que no ha tenido experiencia laboral, o quiero darle un empleo a una persona que no tiene empleo y que pertenece a un hogar que está por debajo de la línea de pobreza, lo que, como diríamos, una persona pobre, diríamos normalmente, ¿no? Entonces lo que buscamos es apoyar a las personas para que consigan empleo, mediante el mecanismo que es incentivar a las empresas con el subsidio. Como decía en la introducción a la pregunta, cuando entrevistamos aquí al ministro nos dijo que el instrumento anterior no había funcionado.
hoy, con estos datos y con estos cambios que ustedes piensan introducir, ¿el instrumento que se utilizó en esta gestión fue mejor que el anterior? Yo creo que sí, en términos de, sobre lo que te decía esto, en términos de, los números son similares y capaz que un poco mejores que en la gestión anterior, pero hemos logrado mayores niveles de focalización justamente en la población que efectivamente queremos concentrarnos y además hemos generado nuevas herramientas que antes no estaban. No, si tú me preguntas si estoy conforme, no estamos conformes y hay que seguir trabajando. Por un lado, lo que tiene que ver con comunicación y también en mejorar nuevas herramientas. Y ahí en ese marco, decirte que también en el mes de marzo vamos a estar lanzando la edición del Yo Estudio y Trabajo, pero para el sector privado. Sí, ahora me iba a enfocar en eso. Quería terminar este aspecto. Otra pregunta, Daniel, antes de pasar a lo de Yo Estudio y Trabajo y también a esta especie de LinkedIn del propio ministerio que fue comentado en la nota de búsqueda del pasado jueves. Decía en la introducción al reportaje que los últimos datos disponibles que hablan del desempleo nos plantean un desempleo en todo el país promedio del 8,3%. Montevideo del 7,3%, un punto por debajo del promedio, y el interior 8,9%, 6 décimas por encima. Uruguay ha tenido oscilaciones con respecto al desempleo, hacia arriba y también hacia abajo. ¿Cómo se compone hoy este desempleo? ¿Cuál es la tasa de edad, de formación de las personas que hoy no tienen empleo? ¿El ministerio sabe hacia quiénes debe trabajar para lograr justamente abatir esta tasa? Sí, la tasa de desempleo más alta está entre los jóvenes, justamente entre los que tienen menos de 24 años y en los que no han tenido ninguna experiencia laboral. Esa es la tasa más alta que hay. No es de ahora, no es nueva. La primera ley de empleo juvenil se hizo en los años 90, así que imagínate que tiene más de 30 años. En su momento el Frente también hizo una ley de empleo juvenil y bueno, nosotros seguimos focalizando en eso, o sea que no es un problema nuevo. Si uno compara, por ejemplo, con 2019, la tasa de desempleo juvenil bajó del 31% al 26%. Y bueno, bajó 5 puntos, es una cosa buena, y efectivamente es una cosa buena. Ahora, si yo lo miro con el dato general que tú decís, la tasa de desempleo general es del 8%, la tasa de los jóvenes es el triple que era. Entonces en ese momento seguimos en problema y por eso seguimos incentivando y por eso generamos nuevas herramientas con eso. Si lo mirás en términos de formación, claramente la tasa de desempleo baja a medida que las personas tienen mayor formación. El corte o el clic donde vos decís efectivamente hay una baja de la tasa de desempleo es cuando las personas tienen formación terciaria. O sea, cuando vos decís... Ahí entra a caer la... Ahí baja... No, notoriamente, diría que hasta bachillerato está en el entorno del promedio, del 8%, no sé así. Cuando vos decís tiene formación terciaria o universitaria, pues mirá, baja el 2-3%, o sea, hay una baja notoria. Claramente eso implica que hay que trabajar mucho más en lo que tiene que ver la educación. Yo, para mí, una de las cosas que hay que hacer es buscar universalizar el bachillerato, o sea, así como creo que somos más o menos la misma edad, cuando nosotros éramos chicos, saber leer y escribir era un requisito básico, digamos. Hoy creo que el bachillerato tiene que empezar a ser un requisito básico y hay que buscar que confluyan estos dos mundos que son el mundo del trabajo y el mundo de la educación. La educación tiene la responsabilidad de prepararnos para la vida adulta y parte de prepararnos para la vida adulta es formarnos para trabajar, porque muchas veces lo que ocurre es que la distancia que hay entre lo que nos enseña en el sistema educativo y lo que el mercado de empleo nos demanda es enorme. Entonces, claro, si bien la brecha siempre va a existir porque el mercado de empleo se mueve más rápido, hay que tratar de que esa brecha se reduzca lo más posible y que puedan ir mucho más de la mano. Lo que pasa es que allí no faltará quienes señalen cierta mercantilización de la educación planteada en esos términos. Sí, no falta, es una discusión muy grande. Creo que los primeros que tienen que entender este tema justamente son los docentes, porque muchas veces no hay que preparar para el mercado de empleo. Justamente la educación tiene dos roles. Uno, hacernos convivir como sociedad, y eso tiene que ver con educarnos en normas, en valores, saber cómo comportarnos, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y por otro lado, lo que yo decía, prepararnos para la vida adulta. Parte de prepararnos para la vida adulta es prepararnos para autonomizarnos de nuestros padres. Esto es salir de la casa de nuestro padre y mantenernos, poder formar nuestro hogar, mantener nuestra familia y hacerlos. Eso implica que tenemos que saber lo que el mercado de empleo es. Y esto vale para cualquiera. Alguien que estudia para ser docente, por ejemplo, espera que el IPA o magisterio o cualquier instituto de formación lo prepare con lo que tiene que ver con metodología, pedagogía, que está más actualizado, que conozca bien cuáles son los programas, cuáles son los mejores libros, cuáles son las mejores técnicas, que aprenda a manejar todas las herramientas, desde el pizarrón, un marcador, trabajo en grupo, todo eso.
Lo mismo le pasa a alguien que estudia para ser sanitario, periodista, ingeniero, sociólogo, electricista. Necesita saber qué cosas está demandando el mercado de empleo. Cuando hoy hablamos de la construcción, cuando una empresa quiere contratar un oficial para trabajar en una construcción, necesita que ese oficial sepa qué cosas tiene que hacer. Entonces, la educación tiene que prepararnos para eso. Y acá hay una falsa dicotomía que es, a veces dice, bueno, si prepara para el mercado de empleo, no generamos ciudadanos críticos. Y ese es el problema. Nosotros podemos preparar para el mercado de empleo y además generar ciudadanos críticos. No quiere decir que no haya que hacer eso. De hecho, se necesita sobre todo una capacidad de pensamiento abstracto, incluso para las empresas lo necesitan, poder mirar, revisar, estudiar, mejorar procesos industriales implica que necesitamos personas que sean capaces de tener justamente análisis crítico, capacidad de abstracción y capacidad de pensamiento. Necesita, entre otras cosas, mucha matemática, mucha filosofía, necesita mucho de eso. Y eso lo puedo decir incluso los grandes emprendimientos que han venido últimamente, que a veces han tenido que traer personas del extranjero, porque acá no tenemos personas formadas, tiene que ver con eso. O sea que no es una dicotomía válida, esa es una falsa dicotomía. Hay que preparar para un empleo y hay que preparar ciudadanos críticos. Las dos cosas tenemos que hacer. Tú mencionabas recién con respecto al tema del desempleo, en particular el desempleo de la población joven, que es el del 26%. Y mencionabas también que desde la década del 90 funcionan instrumentos que tienen que ver con la promoción del empleo. Tal vez es injusto preguntártelo a ti directamente, Daniel, pero ¿por qué el Estado es tan ineficiente entonces en lograr políticas de empleo para jóvenes y salvaguardar también puestos de trabajo o condiciones de trabajo para personas de raza negra o también para personas con problemas de movilidad? ¿Por qué es tan ineficiente el Estado en esa materia? Yo creo que es un problema, no está mal que me lo pregunten a mí, es un problema más grande de la sociedad. A ver, cuando hablamos de por qué los jóvenes tienen tasa de desempleo alta, en parte tiene que ver con esto que yo hablaba recién, del vínculo entre el sistema educativo y el mundo del trabajo. De hecho, hay un estudio que hizo creo que la Facultad de Ciencias Económicas, 2013 por allí, que decía que si un estudiante terminaba tercer año de liceo, lo que sería ciclo básico, y bachillerato, las posibilidades de empleo eran las mismas. O sea, había estudiado 3 años más, pero en realidad no había conseguido un mejor empleo. Y eso que implicaba que mucha gente decía, no tengo ningún incentivo para seguir estudiando. Y entonces eso tiene que ver con un divorcio que hay. A su vez, nosotros hay algunas cuestiones que tienen que ver con la propia sociedad. Vos también habrás visto en su momento, alguna vez que buscaste empleo, aquel inútil sin experiencia, ¿no? Entonces, claro. En general, la sociedad te pide 18 años y que tengas experiencia, señor. Si acabo de conciliar las dos cosas. Claro, vos tengo 18 años, tengo experiencia, ¿no? Entonces, también tiene que haber un cambio en mentalidad en términos de darle oportunidades a los más jóvenes. Y además, en un mundo del empleo en que está cambiando cada vez más, muchas veces todo lo que tiene que ver con lo que se llaman las habilidades transversales, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de tener compromiso, la capacidad de adaptarse, la resiliencia, son mucho más importantes. ¿Por qué? Porque lo que son las habilidades específicas las vamos a ir cambiando todo el tiempo. Tú lo puedes decir en el periodismo perfectamente, no es lo mismo el periodismo de ahora que hace 20 años, pero no es lo mismo que en 2018-2019, que la prepandemia no cambia. Hay muchas cosas que hay. Con esto de la inteligencia artificial también va a haber mucha cosa que cambie. Y esto no implica que vamos a perder puestos de empleo. Lo que implica es que van a generar empleos que son distintos. Entonces, también las empresas tienen que empezar a mirar y decir, bueno, en realidad capaz que el chiquilín no tiene la formación que tiene que tener, pero yo lo puedo formar. Si tiene actitud de trabajo, si viene todos los días, si tiene compromiso, si tiene capacidad de adaptarse, puedo generar un buen trabajo y puedo aprender. Yo, y esto lo digo, es un caso personal, trabajé en muchos lugares donde no tenía la formación, pero hubo personas que me dieron la oportunidad de generar y ahí aprendí incluso oficios u ocupaciones para las cuales no me formé en el sistema educativo formal. Mencionábamos también, Daniel, con respecto al asunto vinculado al desempleo, el hecho de que hay tasas de desempleo que se concentran aún con mayor fortaleza en lo que es el litoral del país. El último dato del INE nos cuenta que el departamento donde hay más desempleo es Río Negro, con el 13,5%. Todos los departamentos del litoral tienen tasas de 2 dígitos. Artigas 12,2, Salto 10,6, Paysandú 10,3 y, como decíamos, Río Negro con el 13,5. Al este del país, Rocha tiene el 11,4 y Durazno el 10,1, Tacuarembó 11,7.
¿por qué ustedes entienden que hay más concentración de desempleo y de informalidad, que es un fenómeno distinto al que también vamos a comenzar a conversar ahora, en el litoral del país, el litoral con Argentina? Bien, antes, porque me quedó de la pregunta anterior que no te hablé de las personas afro, que tú también me habías mencionado, ahí también tiene que ver con que hay un proceso muchas veces de exclusión temprana del sistema educativo, en general hasta por discriminación y o racismo. Lo que ocurre con las personas afrodescendientes, por ejemplo, ocurre es que tempranamente abandonan el sistema educativo y se vuelcan al mercado de empleo. Entonces, lo que ocurre es que son más los que están buscando trabajo y no consiguen. Y al tener baja formación, además les cuesta mucho más esto que te decía, de ejemplo. Y a su vez, también en el mercado de empleo hay, discriminación hacia las personas afrodescendientes. Y yendo al litoral y en general decir, primero, que es histórico que en el país el interior tenga tasas de desempleo más altas que en Montevideo. Y las tasas de desempleo hay que mirarlas juntos con otro componente que tiene que ver con la tasa de empleo. ¿Por qué el litoral está afectado en términos de empleo? Bueno, buena parte tiene que ver con lo que es la situación argentina, ¿no? Que ahora está cambiando, pero que ha tenido una situación cambiaria muy difícil. Entonces, eso ha dificultado la absorción del mercado de empleo. Pero hay que mirarlo con la tasa de empleo, yo digo, porque en realidad en estos departamentos, decía, Salto, Paysandú y Río Negro, ha aumentado en algunos casos el desempleo, pero sin pérdida de puestos de trabajo. En realidad, si uno compara, por ejemplo, con hace un año atrás, en casi todos los lugares la cantidad de personas trabajando son 1.000 o 1.500 personas más que antes. Lo que ocurre es que la tasa de actividad, es decir, la cantidad de gente que se vuelca al mercado de empleo es más que la que consigue empleo. Yo recuerdo, por ejemplo, tuve que ir a Río Negro porque el intendente estaba muy preocupado por esto, entonces yo le mostré los datos del INE y digo, mirá, lo que está pasando es que el INE dice que el mes pasado 900 personas más salieron a buscar empleo. De esas 900 más que salieron a buscar empleo, 600 lo consiguieron y 300 no. Pero no es que se perdieron puestos de empleo. En realidad hay más empleo si lo compara, y si lo comparamos en muchos casos con 2019, hay más empleo hoy en el litoral que en 2019. De hecho, en el caso de Salto, la tasa de desempleo de 2019 era 12,5. En 2018 había sido 9,8. El salto ocurre entre 2018 y 2019, Salto sube más de 2,7 puntos. Entonces hay que mirar la tasa de desempleo junto con la tasa de empleo. Y hoy miraba otros departamentos, en el caso, por ejemplo, de Cerro Largo, que tiene también una tasa de desempleo, por otra entrevista que me decía, lo que estaba pasando es que la tasa de actividad había subido mucho, pero mucho, estoy hablando, 6 puntos subió si uno la compara con 2019. Y hoy puedo decir que si uno compara con 2019, en Cerro Largo, por ejemplo, hay 3.000 personas más trabajando. A pesar de que tú te vas a fijar ahí, el número de empleo te va a dar 9,2. 9,2. Pero hay 3.000 personas más trabajando hoy, que eso, si yo miro la tasa de desempleo con hace 2 meses atrás o 3 meses atrás, te da muy alto. Lo que pasó es que la gente está viendo que hay oportunidades de empleo y sale a buscar empleo. Entonces, hay una mayor cantidad de eso. Y es cierto que el mercado de empleo no absorbe automáticamente. No es que yo salgo a buscar empleo hoy y mañana ya me contrataron. Pero además, en el caso del litoral, hay una afectación adicional, que es que, por ejemplo, capaz sectores como el comercio, que podían haber absorbido más rápido, en la medida en que apenas estaban pudiendo cuidar los puestos de trabajo, no tenían capacidad de absorberlo. Está bien, pero con respecto a las políticas de empleo en esa zona, donde el dato de desempleo, el dato duro, indica esto, ¿cómo lo va a enfocar el Ministerio? ¿O cómo lo está enfocando? Bueno, el Ministerio, en el caso del litoral y sobre todo con la afectación, lo que hizo también fue para las empresas que contrataban en el litoral obtener o otorgar subsidios más altos, 60% del salario cuando era un varón y 80% de una mujer, siempre y cuando pertenecieran a hogares que están por debajo de la línea de pobreza. Pero eso es en la medida en que se generan puestos de empleo. Yo te decía, en la medida en que, bueno, ahora la situación de Argentina está cambiando y vamos a ver cómo impacta, pero decías, en la medida en que tenías una diferencia comercial tan grande, no había medida que pudiera resolver eso, más que lo que sí en algunos casos ampliar o extensiones de seguro paro, como hubo con los citrícolas y con muchos otros en el litoral. Entonces ahí hay que seguir trabajando. También hay que trabajar en generar en atraer más inversiones a ese lugar. Y ahí es un trabajo conjunto del gobierno nacional, pero también de los gobiernos departamentales. Porque muchas de las oportunidades que ocurren en nuestro país de inversiones que vienen, sobre todo de inversiones extranjeras, se terminan radicando en la capital o en el entorno de la capital, San José, Canelones, Maldonado, aquí en la vuelta.
pocas son las que van hacia el norte del país. Entonces hay que generar incentivos que permitan o que posibiliten, sean atractivos. Y bueno, ¿sabes qué? En vez de instalarme en Montevideo, me voy a instalar en Salto, o me voy a instalar en Cerro Largo, o me voy a instalar en Rivera. Yo sé que hay algunas intendencias que buscan hacer. Yo sé, por ejemplo, que la Intendencia de Rivera tiene una búsqueda activa hacia eso. En otro momento, San José, Durazno en su momento, Colonia, han tenido esto. Y bueno, también hay que trabajar de modo conjunto en las dos cosas. Y con otra pata adicional que también tiene que ver con de vuelta a la formación, porque si yo no tengo personas formadas en el lugar, también puedo llegar a que haya un emprendimiento, se instale ahí y no consiga gente que tenga capacidad de trabajar ahí porque no tiene la formación adecuada. O sea que también esto tiene que ir de vuelta de la mano de la formación y en particular de la formación terciaria. Está la UTEC, que es una buena apuesta, la universidad se ha descentralizado más, pero hay que seguir trabajando en generarle oportunidades a quienes están radicados en el interior del país. Una cosa es el desempleo y otra cosa es la informalidad en el empleo. En la nota de búsqueda del fin de semana pasado, el jueves pasado, un párrafo decía que el mercado laboral, hacia fines de 2023, un leve deterioro, como destacó Nicolás Ichevsky, de la consultora CPA Ferrer. En la red social X, ese economista escribió que el empleo creado en el último año fue casi enteramente informal. Consultado por estos comentarios, usted recordó que hasta 2019 el trabajo no registrado en la Seguridad Social, el famoso trabajo en negro, estuvo en niveles cercanos al 25%, una cifra que se redujo en torno a 3 puntos porcentuales en el último año. ¿Cuál es el dato hoy con respecto a la informalidad del empleo en todo el país? El último dato de la informalidad en todo el país del INE es el 22%, cuando uno media, eso es el mensual, cuando uno mira el promedio anual, porque estoy mirando el promedio anual, yo creo que va a estar cerrando en el entorno del 21,3, 21,5% la informalidad, que es 3 puntos y algo por debajo de lo que ha sido hasta 2019. Pero la informalidad, y efectivamente como figura allí también en la nota de búsqueda, no es igual en todo el país, es distinta. Y no es un fenómeno de ahora, no tiene que ver con la pandemia, puede haber afectación de la pandemia, pero en realidad es más histórico. En el norte del país, sobre todo en las zonas de fronteras, la tasa de informalidad es más alta. Particularmente, por un lado, lo que tiene que ver la frontera con Brasil, en Rivera de modo particular, también Cerro Largo, y también en lo que tiene que ver con el litoral. Menor en el litoral con la Argentina andan en el entorno del 30%, en el caso de Rivera y Cerro Largo están en el entorno del 40%. O sea que si el promedio general, pues sí, bueno, está en el entorno del 22%, bueno, pero hay por lo menos algunos departamentos que están una vez y media o 2 veces. Eso lo que motivó es decir, bueno, queremos conocer exactamente a qué se debe esa diferencia, qué es lo que está ocurriendo, y por eso que hicimos un proceso de selección para contratar esta consultoría que inicia en febrero, que tiene 2 grandes partes. Por un lado, decir, bueno, diagnosticar a ver por qué ocurre, y con estos 2 focos, porque en la medida en que son distintos los países, en la medida en que son distintas las tasas, pueden haber motivaciones distintas de por qué hay una informalidad alta en Rivera y otra informalidad en Salto, y a su vez qué medidas se pueden tomar. Y ahí hay que ver, tratar de cuantificar, a ver en qué medida impactaría, qué se podría hacer eso, y quizás es una medida para toda la frontera, quizás son medidas distintas, una para la frontera con Brasil y otra para la frontera con Argentina, capaz que es algún sector específico, así bueno, en realidad la principal informalidad está, no sé, en el comercio, y tenés que focalizar en tomar una medida específica para el sector comercio, pero antes de proponer esa medida justamente contratamos a consultoría porque queremos que investigue, que mire los datos, que haga entrevistas, que mire los datos del INE, del BPS, los datos duros, para saber efectivamente, y también la mirada de los sectores, para saber efectivamente qué es lo que está pasando y qué medidas podrían llegar a surtir efecto. ¿Cuándo tendremos un primer diagnóstico de esta consultora? El primer diagnóstico va a estar sobre mediados de marzo, el entorno del 15 de marzo, ya va a estar el primer informe ahí con el primer diagnóstico, de por lo menos para entender un poco qué es lo que está pasando, por qué está ocurriendo, y tiene un plazo de 4 meses, o sea que en junio ya deberíamos tener además cuáles son las medidas que se pueden hacer, ya digo, que pueden ser genéricas o pueden haber focalizaciones distintas. A partir de allí uno supone, y en base a ese diagnóstico y a esas conclusiones, podrán salir decretos o leyes o incentivos que pueda tomar la cartera para resolver o corregir o paliar de alguna manera este fenómeno. Sí, sin duda, y lo que buscamos justamente es ver cuáles son los incentivos específicos y general para reducir este nivel de informalidad. Ahí obviamente vamos a tener que trabajar muy fuertemente y muy de la mano, y por eso también queremos estar muy documentados con el Ministerio de Economía, porque seguramente acá va a implicar algún tipo de gasto o
o resignación claro. de recursos. Entonces, pero queremos justamente tener información bien documentada, bien sostenida, para decir, mira, esto va a ser esto, lo que está pasando es esto, y los posibles caminos son esto, y bueno, y ahí tendremos que discutir o con todo el equipo de gobierno a ver cuáles de esas medidas se pueden tomar y en qué medida y de qué forma hacerlo. Una pregunta prácticamente escolar, Daniel, que tiene que ver explicarle a la audiencia qué es trabajar en negro. Lo digo porque tal vez uno está acostumbrado a gente que está como el hámster en la rueda y está atrás del peso, y está muy bien porque tiene que parar la olla, como se dice habitualmente, pero cuando ocurrió la pandemia se advirtió que personas que no tenían cobertura por tener un trabajo formal o porque estar trabajando en el sector formal quedaron realmente a la descubierta. ¿Qué implica trabajar en negro? Bueno, trabajar de modo informal lo que implica es que no tenemos aportes al BPS y por tanto no tenemos derecho justamente a seguro de paro, o no tenemos aportación a la jubilación, no tenemos derecho al seguro de enfermedad en el caso que nos enfermemos y no podemos trabajar, no tenemos el derecho al FONASA, es decir, a esto de elegir la mutualista y no tener que pagar, o sea, si queremos tenemos que pagarla de nuestro bolsillo o ir a los servicios de ACE. Básicamente eso lo que dice, básicamente lo que quiere decir es que no estamos cubiertos frente a toda situación. Y sobre todo esta cuestión que no es menor, porque sobre todo uno joven no la ve, cuando dice, bueno, en realidad en algún momento me voy a tener que jubilar, me voy a querer jubilar, y además de jubilar porque las fuerzas no me van a dar para eso, entonces, pero eso, mi jubilación depende de que yo pueda ir haciendo aportes. Y esos aportes que capaz que hoy me parece que son muy poquitos, en realidad cuando me vaya a jubilar me van a hacer la diferencia en cuál es el nivel de jubilación. Por eso es muy importante tener trabajo formal. Uh-huh. Una última pregunta con respecto a lo que estamos conversando del tema empleo, me queda una para el final, pero mencionabas al inicio del reportaje que el programa Yo Estudio y Trabajo también se va a aplicar en el sector privado. ¿Qué va a implicar? Recordemos qué es el programa y qué va a implicar que se aplique en el sector privado. Bien, el programa Yo Estudio y Trabajo es un programa que fue creado en el 2012 durante el gobierno del Frente Amplio para el sector público. Lo que buscaba justamente es vincular el mundo del estudio con el mundo del trabajo, y era dirigido a chiquilinas que tienen entre 16 y 20 años y están estudiando y que tienen una beca de trabajo durante un lapso de hasta 12 meses en alguna institución del Estado. Con una carga horaria de 20 o 30 horas semanales, y lo que busca es vincular estas dos cosas. Por lo tanto, se llama Yo Estudio y Trabajo porque busca que tengo que mantener el estudio para poder hacer uso de esa beca. Lo que hacemos ahora, y en la medida que además ha tenido evaluaciones muy positivas, tanto de los propios actores, de las empresas, de los chiquilines y también externas, es extenderlo al sector privado, justamente con la misma lógica. Acá lo que se da son becas de 20 horas semanales y básicamente 4 horas diarias de trabajo, porque lo que queremos justamente es que el chiquilín pueda seguir estudiando, porque esa es una condición que se mantiene y tiene que ser efectiva. Y las empresas que otorguen esas becas van a tener subsidios por parte del Estado. Tiene que ver con esto que decíamos hoy, darle oportunidad a alguien que no tuvo una experiencia laboral previa, porque esa es la otra condición. No solo tengo que estar estudiando, no solo tengo que tener de 16 y de 20 años, sino que además no tengo que haber tenido una experiencia laboral previa. Obviamente estamos hablando de una experiencia laboral formal, y esto también va a ser un trabajo de tipo formal. En esos casos, las empresas que voluntariamente digan, mira, yo puedo ofrecer una beca, 10, 5, las que sean, no hay mínimo ni máximo, van a tener un subsidio del 80% del salario por las horas que trabaje ese chiquilín, con un máximo de 15.000 pesos mensuales. Es decir, que un chiquilín va a trabajar 20 horas semanales en una empresa, la empresa le va a pagar el salario que corresponde a la categoría que lo ingresa, y va a tener un subsidio de la empresa del 80% de ese salario. Pues si en un salario de, por ejemplo, 15.000 pesos, en realidad la empresa va a tener un subsidio de 12.500 pesos y va a estar pagando 2.500 pesos mensuales. Le va a permitir tener esos chiquilines ahí, conocerlos, saber cómo trabajan. Entonces yo decía hoy de la capacidad de trabajo que tiene. Los chiquilines además van a recibir capacitaciones en alfabetización digital por parte de INEFOP, se los va a certificar en competencias que van a estar evaluadas por la empresa y también por un equipo externo contratado por INEFOP, es decir, competencia que se llama esto, adaptación al cambio, trabajo en equipo, compromiso, orientación a objetivos, que los va a poder certificar. Y pasada la beca, que es de 6 meses o 12 meses, según lo defina
la empresa, si la empresa decide quedarse con ese chiquilín, si bueno, en realidad me gustó cómo trabaja, quiero contratarlo, quiero seguir, lo puede mantener, ahí va a pagar todo el salario como corresponde, pero va a quedar exonerado de los aportes patronales hasta que esa persona cumpla 25 años. O sea, yo puedo agarrar un chiquilín que tiene 16, entre los 16 y los 17 tengo ese subsidio, y de los 17 a los 25, si lo mantengo, quedo exonerado de los aportes patronales. Creemos que es un incentivo muy fuerte, no solo a la inserción laboral de los chiquilines, a darle una oportunidad, sino también a poder mantenerlos. Y acá... Y que mantengan su condición de estudiante, sí, algo que fue central en lo primero que comentamos en este reportaje. Exactamente, entonces eso es muy importante. Y en el caso de que el chiquilino o la chiquilina sea una persona que tiene discapacidad, el subsidio en ese caso es del 100% del salario, con este mismo tope de los 15.000 pesos. O sea que puede estar la empresa incorporando un chiquilín que está estudiando, que tiene discapacidad, y no tener que poner ni un peso mientras dura la beca. Y después que lo conoce y sabe cómo trabaja, tiene la opción de decir, bueno, en realidad quiero contratarlo y quiero seguir porque ya sé que tiene buena actitud, que trabaja, que puede aprender, que lo puedo poner acá, que lo puedo poner allá, que puede crecer. Entonces creo que buscamos de vuelta esto, generar incentivos a la inserción de los jóvenes. Una última pregunta para cerrar la entrevista, porque además tenemos poco tiempo. El año pasado el intendente de Artigas, Pablo Caram, hizo unas declaraciones con respecto al tema del trabajo infantil. Eso ameritó incluso una llamada del propio ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que habló directamente con él. Él después intentó, aclarar el alcance de sus dichos. Estamos en enero, en un momento donde no hay clases, salvo el verano educativo, pero no hay clases formales durante todo enero y durante todo febrero. El ministerio tiene, tal vez no es directamente para ti la pregunta, porque hay otra dependencia que se encarga de esto, que es la Inspección de Trabajo, pero ¿hay controles con cierta periodicidad como para saber que no haya niños que estén justamente trabajando con una relación, digamos, de trabajo cuando eso está prohibido por las leyes? Sí, ahí claramente, como tú decís, lo corresponde a la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo normalmente tiene dos modalidades de trabajar. Una es que hace inspecciones aleatorias, es decir, pueden caer en cualquier empresa, puede caer ahora acá, y controlar. Cuando la inspección llega a una empresa, controla todo. Controla si hay un migrante que está indocumentado, si hay persona que está trabajando en régimen informal, controla si hay niños que están trabajando con o sea, controla las normas de seguridad, de salud y seguridad, controla todo lo que tiene que controlar. No es que va específicamente para decir, vengo a ver si hay trabajo informal, pero no miro si hay un niño trabajando. No, miran absolutamente todo. Esa es una modalidad. La otra modalidad es que si alguien sabe y hace una denuncia, mirá, yo sé que en determinada empresa está pasando esto, por ejemplo, trabajo infantil, la inspección, y esto por orden del ministro, va directamente. En 24 horas tiene que estar allí inspeccionando a la empresa para saberlo. Y de hecho, no te lo sé detallar cuál es, la inspección por primera vez, hace un mes lanzó lo que se llama un plan anual de inspecciones, justamente, si no planificó y dijo, bueno, a ver, en el año 2024 vamos a inspeccionar, vamos a hacer todas estas inspecciones distintas así, y eso es una cosa totalmente, y han habido distintos operativos, además, específicos, eso que tú decías recién, ¿no? O sea, se enteró de la inspección, automáticamente fue, pero han habido inspecciones vinculadas a sectores citrícolas, al sector de trabajo doméstico, a distintos sectores, al sector turismo, han habido, y 2x3 surgen actuaciones específicas cuando se entiende que hay además algún sector que puede estar como en una situación mayor de riesgo de que pueda haber trabajo que o no sea informal o sea ilegal, como es el caso del trabajo infantil. Ahora sí, la última, perdón, pero el caso de pedidos ya, lo último que ocurrió estos días, estos 250 despidos, la intervención del ministerio, como jerarca, más que como director directamente, ¿le sorprendió el procedimiento que utilizó la empresa? Y bueno, en parte sí, porque fue como de un día para el otro, no es que hubo un proceso, no dio tiempo, ahí es la Dirección Nacional de Trabajo la que actúa eso, no dio tiempo, como en otros casos que a veces una empresa piensa generar los despidos y permite generar instancias de negociación. En realidad aquí el Ministerio se enteró cuando nos enteramos todos al mismo tiempo que está ocurriendo, y ahí desde la Dirección Nacional de Trabajo se buscó generar una instancia de negociación y se sigue trabajando para ver cómo generar oportunidades para que esos trabajadores puedan volver a estar empleados en la nueva empresa o en alguna otra empresa cualquiera que le permita generar empleo. Daniel Pérez, director nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a vos, Francisco, y un saludo a toda la audiencia de Radio Oriental.